Os pido disculpas por la voz, he estado un poco tocado esta semana, pero bueno, haré lo que pueda. Y tengo unos caramelitos aquí por si acaso. Podemos abrir la Biblia en 1 Timoteo y ahora leeremos del capítulo 2. Hemos leído antes el capítulo 1 y ahora iremos al capítulo 2, pero leeremos solo los primeros 7 versículos, que será nuestro texto en esta tarde. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 7. Dice así: exhorto, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, para testimonio a su debido tiempo, para lo cual yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Hasta aquí la lectura de esta tarde. En las dos últimas ocasiones que me ha tocado traer aquí el mensaje de la palabra a finales del año pasado, hemos visto un poquito por encima el capítulo 1 en dos veces diferentes, algunas cuestiones que Pablo le da indicaciones a Timoteo. Es una carta en la que Pablo le da unas indicaciones a Timoteo en cuanto a la dirección de la iglesia en aquel tiempo. Y uno de los temas principales del primer capítulo es el de las malas enseñanzas, el de las malas enseñanzas que podían estar entrando, acechando a las iglesias de aquella época. Y en resumen, no voy a alargarme mucho, solo repetiré que vimos que hacer un excesivo caso a lo que no es bíblico, a lo que no está en la Biblia, puede a veces traer conflictos en las iglesias, en lugar de lo que más conviene y agrada al Señor, que es la edificación cristiana basada exclusivamente en la palabra de Dios. Eso es básicamente, muy resumido, lo que vimos en las últimas semanas. Es precisamente por eso que, si os fijáis en el versículo 8 del capítulo 1, Pablo dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, etcétera, etcétera. Dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Esto es para hacer ver al hombre su pecado, para propiciar arrepentimiento de corazón en las personas y que estas personas se vuelvan a Dios en busca de misericordia. Pablo, entre los versículos 12 y 16, se pone a sí mismo de ejemplo y entra en detalles de lo que es su vida personal, de cómo pasó de ser, el versículo 13 lo dice, un blasfemo, un perseguidor y un injuriador. Pasó de ser esas tres cosas a ser recibido a misericordia por parte de Dios. Pablo explica su propio caso personal. Y Pablo no era más que, era un ejemplo perfecto de que los más malvados, los más miserables, los más asquerosos de la sociedad pueden también tener perdón de sus pecados. Y la persona de Pablo era un ejemplo perfecto de que la gracia de Dios puede cubrir todos los pecados de los hombres que creen en su obra de salvación. Por tanto, en el primer capítulo, Pablo le recomendó a Timoteo no hacer mucho caso de lo que no es bíblico, porque trae tensiones a la iglesia e impide que la iglesia sea edificada en el conocimiento de la palabra de Dios. Y en la segunda parte, en el final del capítulo 1, Pablo ya se centra en lo que de verdad importa.
que es la gracia de Dios, la fe para salvación y el perdón de los pecados, que es básicamente el mensaje central del Evangelio. Y lo dije la última vez y lo quiero volver a decir ahora, el capítulo 1 es verdad que fue escrito hace mucho tiempo, nos puede parecer un tanto lejano, pero las advertencias del apóstol Pablo son más actuales que nunca. Y la lección para nosotros era también bastante sencilla, que tengamos cuidado con lo que nos aleja de Dios, lo que nos aleja de la Biblia, de lo que es bíblico. A veces está disfrazado de ciencia, a veces de historia, de arqueología, de progreso, de derechos sociales, da igual de lo que se disfrace. Mientras sea algo alejado de la Biblia, pues no es bueno. Que nos quedemos como un resumen del capítulo 1, que no hagamos excesivo caso a lo que no está en la Biblia y que no dediquemos demasiado tiempo de nuestras vidas, que las vidas son cortas, a lo que no edifica. Que dediquemos tiempo a lo que sí edifica, y teniendo en cuenta que lo que no edifica, lo que no es bíblico, a veces puede traer dificultades, conflictos, tensiones en las iglesias, y eso no es bueno. Hoy pasamos al capítulo 2. Capítulo 2, si te podéis tener la Biblia abierta, solo vamos a ver los primeros 7 versículos. Voy a leer y voy a ir comentando un poquito, podéis seguir la lectura, pero básicamente iré leyendo y comentando un poquito. Los versículos 1 y 2 dicen así: exhorto, pues, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bien, el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo, está dando un mandato a Timoteo de que se hagan oraciones. Atención a lo que dice, por todos los hombres. Primero hace una generalización, pero luego incide especialmente en los gobernantes. Los gobernantes. Antiguamente se usaba más la palabra reyes, hoy en día reyes, hay muchos países que no tienen reyes, pero ya me entendéis. Significa, pues, los políticos, los gobernantes, los que mandan. Y da un motivo, y el motivo está al final del versículo 2. Fijaos bien, y lo dice muy claro, para que los cristianos puedan vivir tranquilamente su fe en Dios. El versículo 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El versículo 3 dice que se hagan estas oraciones es algo bueno y agradable delante de Dios. Bien, no tiene ninguna dificultad, es fácil de entender, y luego dice que Dios quiere que todos sean salvos. Luego viene el versículo 5, que es muy conocido, es tremendamente conocido el versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es un versículo que transmite de una manera muy clara algo que viene en muchos otros sitios de la Biblia, pero que aquí viene pues condensado y claro como el agua. ¿Y qué dice? Pues que el único mediador, la única conexión, el único puente, es otra manera de decirlo, que hay entre Dios Padre y el ser humano es la figura del Señor Jesucristo. Que va muy en línea con aquellas famosas palabras de Jesús en Juan capítulo 14, donde dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El significado es el mismo, ¿verdad? Jesucristo es el único camino. Y vamos a dejarlo en el versículo 7, que es el último, que dice: para lo cual fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo dice que fue constituido predicador y apóstol. Y si os fijáis, dice el 7, cuando empieza, dice: para esto yo fui constituido, para esto.
Esto indica algo anterior, no algo que ya ha comentado, una causa para el motivo. Tiene que haber una causa para el motivo. Pero fijaos bien, no se refiere a los versículos 5 y 6, porque los versículos 5 y 6 a su vez son una explicación del versículo 4. Y aplicar el para esto a los versículos 5 y 6 no tiene mucho sentido. A ver si me explico bien. Fijaos, el 7 dice: yo fui constituido predicador y apóstol para esto. ¿Y el esto qué es? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No tiene sentido. En cambio, si lo aplicamos al versículo 4, ahí sí que tiene sentido, tiene todo el sentido y toda la lógica. Yo fui constituido predicador y apóstol para esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Versículo 4, para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tiene sentido, ¿verdad? Yo fui constituido, dice Pablo, fui constituido predicador y apóstol para esto. ¿Para qué? Para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y eso es básicamente un resumen de los 7 versículos que vamos a ver en esta tarde. Es un texto, estos 7 versículos, ¿cómo lo diría? Es un texto aparentemente difuso. Es decir, parece que habla de una cosa, parece que habla de otra, parece que habla de otra. Y a ver si consigo transmitir bien lo que quiero decir en esta tarde, porque es verdad que toca muchos temas diferentes en muy pocos versículos y da la impresión de que están un poco desconectados, de que va un poco por aquí, un poco por ahí, por decirlo de alguna manera, pero no es así. Está conectado, vamos a intentar verlo. Pero bueno, ahí tenemos que ser honestos, es un texto que tampoco a lo mejor no nos llama mucho la atención en esta tarde. Bueno, lo hemos leído 2 veces ya. ¿Qué ideas te transmite a ti este texto? ¿Qué piensas que nos puede estar queriendo decir la palabra de Dios en esta tarde a través de este pasaje? Pues para saber lo que el apóstol Pablo nos está intentando decir a nosotros, y Dios a través de la Biblia aclara a nosotros, lo más inmediato es intentar averiguar qué está intentando transmitir el apóstol Pablo, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo en este fragmento? ¿Cuál es la enseñanza de Pablo en este fragmento? Bien, lo tenemos un poquito en la mente. Tenemos la Biblia abierta, versículos 1 y 2. Pablo exhorta a hacer oraciones por todos, pero en particular por los gobernantes, ¿no? Eso lo tenemos claro. Versículo 3 nos dice que eso es agradable delante de Dios. Y aprovecha, ya que está, para calificar a Dios de Salvador. Es interesante. Nos da una pista, nos va indicando por dónde va la cosa. Versículo 4. Pablo aprovecha para decir, como quien no quiere la cosa, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Otra vez sale el tema de salvación. Otra pista. Versículo 5. Pablo dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El Evangelio puro y duro en el versículo 5. Versículo 6. Pablo dice que Jesucristo se ofreció como rescate para hacer posible esa salvación. Jesucristo se ofreció a sí mismo como rescate para que la salvación pudiera ser posible. Y versículo 7, Pablo dice que para eso fue constituido predicador y apóstol. ¿Para qué? Pues lo hemos visto antes, versículo 4. Para que los hombres sean salvos, ¿no? Para dar a conocer el mensaje de la salvación. Y esto último, lo del versículo 7, es tal cual es lo que enseña el resto de la Biblia, que la gente llega al conocimiento de la verdad
a través de la predicación, a través de la exposición de la Biblia, a través de la exposición de la palabra. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y otro texto muy conocido que también enseña esto mismo, 1 Corintios 1:21, dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por lo tanto, volviendo a la pregunta clave, ¿qué transmite este pasaje? ¿Qué ideas te transmite a ti este pasaje? ¿Qué piensas que te quiere decir a ti Dios en esta tarde a través de su palabra? Pues vamos a seguir desgranando el texto, porque mandato puro y duro aquí solo hay uno, que está en el versículo 1, bueno, versículos 1 y 2, para ser más exactos. Mandato puro y duro, aquí tenemos uno, versículos 1 y 2, que se hagan oraciones por todos los hombres, y en especial por los reyes, que ya he explicado antes, reyes que son gobernantes, políticos, los que manejan los hilos, ya me entendéis. Era un mandato a los creyentes que pastoreaba Timoteo en aquella época, hace mucho tiempo, hace muchos siglos, pero por extensión es un mandato aplicable a las iglesias hoy, a los creyentes a lo largo de la historia. Orar por todos los hombres y en especial por los gobernantes. Entonces, ¿qué es el único mandato que tenemos en este texto? En esencia, ¿que oremos por los políticos? Pues sí, es lo que nos dice el texto. Y el lenguaje de hoy en día, yo creo que se entiende un poco mejor que oremos por la casta. Es decir, que oremos por los peces gordos de la sociedad. Y eso incluye políticos, presidentes de corporaciones, ya me entendéis, los que manejan los hilos, los que manejan el tinglado. Pero la clave está en el sentido de estas oraciones. ¿En qué sentido dice todo esto el apóstol Pablo? ¿Está diciendo que oremos para que se salven? Muchas veces eso se dice en las iglesias, oremos porque se conviertan los políticos, y oremos para que se salven los políticos. Bien, está bien, es bíblico, por supuesto que es correcto, no faltaría más. Pero no es lo que dice el versículo 2 respecto al versículo 1. ¿Qué es lo que dice el final del versículo 2? Vamos a ir al texto. ¿Qué es lo que dice el texto? Oremos por ellos para que, versículo 2, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El objetivo de estas oraciones es que los creyentes podamos vivir quieta y reposadamente, o sea, que podamos vivir tranquilos, o sea, que nos dejen tranquilos. Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que oremos para que nos dejen en paz. Que oremos para que no nos hagan la vida difícil. Pero hay más, dice, para que vivamos quieta y reposadamente, y ahí no se acaba la frase. Sigue, ¿y qué dice? En toda piedad y honestidad. La palabra piedad tiene varios significados y hoy en día no se usa mucho. La vemos en las películas cuando alguien quiere matar a uno y le piden piedad y cosas así. Pero piedad tiene varios significados. De todas formas, me he ido al griego original para no liarla. El griego original es eusebeia y significa reverencia a Dios, tener un corazón inclinado hacia Dios, tener temor de Dios, es lo que significa esa palabra. Y luego honestidad sí que se entiende, honestidad se entiende perfectamente. ¿Cuál es la clave? Pablo está exhortando, Pablo está pidiendo a los creyentes a poner delante de Dios en oración a los que controlan la sociedad, para que no nos atosiguen ni nos molesten y que nos permitan vivir nuestra vida cristiana tranquilamente, sin preocupaciones, en toda piedad, ahora sí lo entendéis, y honestidad. Eso es lo que está diciendo. Pablo está dando a entender que cuando los dirigentes de
este mundo le complican la vida a los creyentes, estos están obligados a vivir alterados, ¿no? Muchas veces sin quietud, sin reposo. Solo pensad en los países en que los cristianos son perseguidos. Solo pensad en el día a día de una persona en un país así. Y yo sé que el texto no lo dice directamente, pero indirectamente creo que se puede entender. Pablo está dando a entender que los creyentes que viven bajo persecución, bajo dificultades, pues no pueden ser totalmente honestos ni transparentes en una sociedad así, en su día a día. Y es una lástima. Precisamente por eso Pablo pide oración en ese sentido. Pero claro, ¿por qué? ¿Por qué los creyentes no viven bien en un país con persecución? Yo sé que es una tontería de pregunta, pero ¿por qué? Pues porque los creyentes aplican, o deberían aplicar, la doctrina de las parteras de Egipto, que es exactamente lo mismo que Pedro y Juan le dijeron a los gobernantes en Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Los primeros cristianos, estoy hablando de los primeros siglos bajo el Imperio Romano, tenían muy claro que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo dijeron Pedro y Juan al principio de Hechos de los Apóstoles, y eso quedó marcado en la mente de los creyentes, que había que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y claro, si la Iglesia era perseguida violentamente, que lo fue durante los primeros 300 años, pues a los cristianos no les quedaba más remedio que vivir su fe secretamente. Y tanto fue así que durante esos primeros 300 años del Imperio Romano, del cristianismo, los cristianos tuvieron que llevar una vida semioculta y no podían ser totalmente honestos ni transparentes en su día a día, porque a la mínima que se despistaban los prendían y a los leones. Y bueno, aunque sea historia, y aunque yo estoy hablando del Imperio Romano hace 1700 años, 1800 años, bueno, la persecución al cristianismo es un hecho hoy en día. Estas últimas semanas, todas estas navidades, si habéis mirado las noticias, Nigeria, persecuciones, matanzas de cristianos en Nigeria, pero por un tubo, un montón. Y hay medio planeta en el que los cristianos no pueden vivir tranquilamente. No pueden vivir, versículo 2, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por lo tanto, el apóstol Pablo está dando a entender que los creyentes deben orar para que exista esa libertad política, libertad social, en la que los cristianos pueden vivir su fe abiertamente, tranquilamente, hablando del Evangelio, sin excesivos problemas y sin excesiva persecución. Y de todas formas, tampoco se trata de pedir la perfección ni esperar que llegue la perfección en este mundo, porque este mundo es un mundo caído por el pecado. Además, el mismo Pablo dijo en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea que tampoco se trata de esperar las condiciones perfectas, ya me entendéis. Pero bueno, seguimos. Al principio hemos leído el capítulo 1. Nuestro hermano Olmer ha leído el capítulo 1 y yo he leído pues el texto de hoy, que es el capítulo 2. El capítulo 1 ya lo explicamos, no voy a volver a repetir, pero hay una conexión entre lo que hemos leído hoy y el capítulo 1. No sé si os habéis fijado cuando he empezado a leer, los que tenéis la Reina Valera del 60 en las manos, como yo he leído de la SBT, habréis notado un pequeño cambio en el versículo 1. Los dos textos son prácticamente idénticos. Veréis que la SBT prácticamente no cambia nada con respecto a la Reina Valera 60. Es que de hecho creo que solo cambia una palabra en los 7 versículos. Y está en el versículo 1, que es el pues. Exhorto pues ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, bla, bla, bla.
Ese pues es correcto, lo busqué en el griego, es otro pequeñísimo lapsus de los traductores de la Reina Valera del 60 que la SBT corrige. Ese pues sí sale en el original griego. Y es importante porque está conectando lo del capítulo 1 con lo del capítulo 2. Y claro, ¿qué era lo anterior? ¿Qué era lo del capítulo 1? Lo he recordado antes, lo he dicho un poquito al principio. Que no hagamos excesivamente caso a lo que no está en la Biblia y que no dediquemos mucho tiempo a lo que no edifica porque no conviene y porque puede traer conflictos en las iglesias. Conflictos en las iglesias. A lo mejor alguno se acuerda de la última vez, fue antes de Navidad que me tocó el final del capítulo 1, que hablé de la Inquisición. Este texto de hoy, exhorto pues ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, viene justo después de lo último del capítulo 1, que es un caso de excomunión eclesial, los versículos 19 y 20. Si tenéis la Biblia abierta lo podéis ver. No lo voy a explicar de nuevo porque ya lo dije en la última predicación, pero sí que diré, a modo de resumen, que la Inquisición en su día, hace más de 500 años, estiró y estiró y estiró estos dos versículos, el 19 y el 20, de una forma totalmente exagerada para justificar la quema de personas en las hogueras, por motivos religiosos. Y ya iba a decir coincidencia, pero no es coincidencia, ya es una terrible casualidad que un pasaje, que es el capítulo 1 de Timoteo, que advierte en contra de las falsas doctrinas, un fragmento de este capítulo 1 fuera utilizado en un momento de la historia para aplicar violencia a personas esgrimiendo motivos religiosos. Y más precisamente cuando en este mismo pasaje, que es el capítulo 1, Pablo agradece a Dios de que lo salvará de cometer esa terrible equivocación de su vida pasada, que era la de ir por ahí aplicando la violencia, persiguiendo a las personas por motivos religiosos. Y en este caso, ¿qué queréis que os diga? La historia nos muestra lo acertado que era el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, advirtiendo en contra de las desviaciones de la palabra de Dios, porque la Inquisición se basó en una desviación de la palabra de Dios y casi más concretamente de este capítulo 1 de Timoteo. Pablo lo advertía proféticamente en el versículo 4, que ese prestar atención y dar importancia a lo que no es bíblico podría acarrear disputas en la iglesia en lugar de edificación. Y la Inquisición, pues sí, fueron disputas. Vaya que sí estuvo en lo cierto, ese dejarse llevar por la mala teología contraria a la palabra de Dios comportó malos rollos en la iglesia hace unos cuantos siglos, y unos malos rollos tan extremos que se aplicaba la violencia en nombre de Dios y se quemaba en la hoguera a personas para supuestamente salvaguardar la fe de una iglesia basada en el amor de Dios. Perdieron el norte, está claro. La Inquisición fue un sinsentido carente de toda lógica. ¿Cómo se podía pregonar un evangelio de amor aplicando la violencia? Pero bueno, eso es el versículo 4 del capítulo 1. Hacer caso a lo que no es excesiva, a lo que no es bíblico. Se empieza por una pequeña desviación doctrinal, se continúa, pero con el paso del tiempo, si uno no está firmemente anclado en la palabra de Dios, se pasa a las grandes barbaridades en el nombre de Dios. Y ahora, en base a lo que acabo de recordar del último día, que es la predicación del final del capítulo 1, ahora creo que sí que se entiende ese pues. Exhorto pues, en base a, tengamos en mente lo que he dicho, que se hagan todas esas oraciones por todos los hombres y tal, versículo 1 y 2. Pablo pedía y nos pide a nosotros encarecidamente oración en favor de que los gobernantes permitan a los creyentes vivir nuestra fe y sin oposición.
Y en el versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es bueno que oremos en este sentido. Agrada a Dios que oremos por estas cosas. Y sigue el versículo 4 y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué dice Pablo esto aquí? Porque parece totalmente sacado de contexto. ¿Esto qué pinta aquí? ¿Qué pinta el versículo 4 aquí? Pues da la impresión de que Pablo quiere recordar de que todos somos pecadores y que todos estamos, por nuestros pecados, destituidos de la gracia de Dios y que todos merecemos la hoguera. Pero no una hoguera con 4 troncos, no, la hoguera eterna, el fuego eterno, el infierno con mayúsculas. Pablo quiere recordar que a pesar de nuestro pecado, por la gracia y misericordia de Dios, hay perdón para todos los que vienen al conocimiento de la verdad, o sea, Cristo. Pablo está dando a entender que los gobernantes malvados de este mundo y nosotros tenemos la misma necesidad. Pero está enfocándolo en el ofrecimiento de Dios en la cruz, que puede dar la salvación a todo aquel que acude arrepentido a la cruz de sus propios pecados. Yo sé que el texto no lo dice así directamente, perdón, pero me da la impresión de que Pablo, mediante estas palabras del versículo 4 que están enfocadas en positivo, justo después de hablar de los gobernantes, de los políticos, Pablo no quiere que tengamos odio ni rencor a esos políticos. Yo sé que el texto no lo dice, pero es la impresión que a mí me da cuando Pablo pone una frase en positivo y hablando de la salvación justo después de hablar de la gente que maneja este mundo. Tiene su lógica, ¿verdad? Tiene su sentido. Por eso, en el versículo 1, Pablo dice que oremos por todos los hombres, claro, porque el Evangelio es para todos, por supuesto. Por todas las personas, porque todas necesitan al Señor Jesucristo. Pero Pablo aquí se está enfocando en los mandamases, los mandatarios, los gobernantes, para que nos dejen vivir en paz, porque nosotros los cristianos no somos mejores que ellos. Somos pecadores igual que ellos. Y al igual que nosotros tuvimos un día alguien que nos habló del Evangelio y nos acercó a Cristo, ellos también pueden tener ese alguien que algún día les hable del Evangelio y les acerque al Señor Jesucristo. Y si hay libertad, hablo de libertad política, libertad social, si hay libertad, pues fluye con más facilidad, ¿verdad? Porque la salvación también es para los políticos, la salvación también es para los gobernantes, la salvación también es para los ricos y los que tienen mucho poder. Es lo que está transmitiendo el versículo 4, por eso el versículo 4 está escrito de esta manera en positivo. Mucho cuidado con malinterpretar el versículo 4. Hay gente que lo ha malinterpretado, pero es ridículo, no concuerda con el resto de la Biblia. Mucho cuidado con esa falsa idea de que todos se salvan, con el universalismo. Esto no es lo que está diciendo el versículo 4, ni el pasaje, ni muchísimo menos, ni por asomo el resto de la Biblia. Y para clarificar esto, solo por si acaso, por si quedaba alguna duda, y para aclarar esto último que yo he dicho, no hay universalismo, no es que al final todos se salven y el infierno esté totalmente vacío. Eso no es cierto. Pablo va y escribe el versículo 5. Y el versículo 5 dice con total claridad que solo hay un mediador, solo hay un camino. ¿Y cuál es? Jesucristo. La única puerta de entrada. El único verdadero sacerdote de la historia, o sea, el único verdadero intermediario, puente de unión, para presentarse delante de Dios Padre. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo no tuvo pecado y sí puede presentarse delante del Padre. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Y en el versículo 6 Pablo dice cómo sucede esto, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice el Señor Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos, se ofreció, ocupó el lugar que merecía el pecador para rescatarlo. La palabra es rescate, es la palabra que usa el texto. ¿Para rescatarlo de qué? De una perdición en el infierno. Y en el versículo 7, que es el último, Pablo va y se vuelve a citar a sí mismo. Es la segunda vez en esta carta que Pablo se cita a sí mismo. La primera vez, lo he recordado justo al principio, es en el capítulo 1, en los versículos 12 al 16. Pablo explica un poco su caso personal, ya lo he dicho antes, de cómo pasó de ser un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, lo que dice el versículo 13, a ser recibido a misericordia por parte de Dios. Esa es la primera vez que Pablo habla de sí mismo. Y ahora, en el versículo 7 del capítulo 2, Pablo vuelve a hablar de sí mismo. ¿Y qué dice? Para esto fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo vuelve a lo que he dicho antes, que fue constituido predicador y apóstol para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dicho de otra manera, Pablo fue usado por Dios en la salvación de los hombres. Vale, conclusión del versículo 7. Bueno, conclusión, pregunta. ¿Solo Pablo fue constituido predicador y apóstol? Pues sí, en parte sí. Técnicamente, apóstol sí. Pero Pablo no se cita aquí a sí mismo, aquí en el versículo 7, para decir qué grande soy, qué privilegiado soy, qué maravilloso soy, que fui constituido predicador y apóstol. ¿Qué va? Pablo no se cita a sí mismo para echarse 4 flores a sí mismo. Pablo se pone de ejemplo, y Pablo se pone de ejemplo precisamente porque Pablo había sido un dirigente, un pez gordo de la sociedad. Había sido una persona con poder, había sido un perseguidor de cristianos, un blasfemo, un perseguidor y un injuriador, usando las mismas palabras del versículo 13. Y así se define él a sí mismo. Y salvando las distancias, podríamos decir que Pablo en su vida pasada fue una especie de inquisidor, ¿no? Y sabiendo él mismo por experiencia personal lo mal que lo había hecho en su vida pasada, lo chungo que había sido, entendiendo ahora Pablo el error monumental que había cometido yendo por ahí aplicando la violencia en nombre de Dios. Y atención a esto, Pablo con sus propios ojos había visto el dolor de las familias cuando arrancaban y separaban a familias para ser torturados y ejecutados y echados a los leones. En nombre de Dios, por supuesto. Pablo sabe bien, Pablo sabe como nadie que los dirigentes necesitan de oración para ver su pecado y volverse de corazón a Dios. Pablo es el que lo entiende porque Pablo había sido eso. Pablo entiende que los gobernantes necesitan el Evangelio y necesitan arrepentimiento y fe, y por eso pide oración por los peces gordos de la sociedad, porque también se pueden salvar, porque también hay salvación posible para ellos, porque él mismo había sido parte de esa casta gobernante que no dejaba en paz a los cristianos. Y lo he dicho antes, lo vimos en el capítulo 1 y Pablo era un ejemplo perfecto de que los más malvados, los más miserables y los más asquerosos de la sociedad pueden también recibir el perdón de sus pecados. Vale, ya voy terminando. Yo creo que ya veis por dónde va la cosa, ¿verdad? ¿Todo esto va con nosotros o no va con nosotros? Es decir, si habéis entendido todo lo que he dicho hasta ahora, pues muy bien, súper guay. Pero me alegro, si lo habéis entendido, me alegro.
Pero claro, ¿de qué sirve entender todo lo que he dicho hasta ahora? ¿Para qué sirve entenderlo? ¿Cómo nos lo aplicamos a nuestras vidas? Ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo nos podemos aplicar todo lo que he dicho hasta ahora a nuestras vidas? Pues vamos con ello. Mucho cuidado, la esencia de este fragmento que hemos visto esta tarde, los 7 versículos, la esencia de todo el fragmento no es el versículo 1. No es que oremos por todos los hombres y especialmente por los gobernantes. Eso está muy bien, es necesario y además versículo 3 es agradable delante de Dios. O sea que a ver si nos aplicamos el cuento. Eso sí, pero no es la esencia del pasaje. Pero bueno, ya que estamos lo voy a decir. Oramos mucho por los políticos, oramos mucho por quienes gobiernan, oramos porque nos dejen vivir en paz y sin impedimentos, oramos para que la gente que maneja los hilos nos deje vivir nuestro cristianismo libremente. Lección número 1 de esta tarde, que lo hagamos, que lo hagamos. Es muy fácil orar por nosotros, por Patricio, por Olmer, por los demás de la iglesia, por la iglesia de Ibiza. Es muy fácil orar por la iglesia de Rafal, la iglesia de Toaster, de Trevor en Inglaterra y por nuestra familia. Siempre más o menos oramos por los mismos. Está muy bien. Pero nos vamos a aplicar el cuento de lo que dice aquí Pablo. Esa es la lección número 1 y no es la más importante. Ya os he dicho que no es la esencia del pasaje. Pero bueno, está bien tenerlo en cuenta y a ver si lo aplicamos. Oremos por los peces gordos, oremos por los políticos porque es bueno y agradable delante de Dios, versículo 3, y porque ellos también se pueden salvar. Porque al igual que Pablo, esa gente sí puede ser salvada de sus pecados. No tengamos odio por la gente que nos hace la vida difícil. Hablo a nivel muy alto. Porque nosotros éramos igual de merecedores del infierno que ellos cuando no conocíamos al Señor. Pero hay una segunda lección en este texto que es aún más importante que la primera. La esencia de este pasaje no son los versículos 1 y 2. El mensaje principal de este pasaje que estamos viendo hoy no es que oremos para que nos permitan llevar vidas tranquilas, sino que el mensaje principal es más bien el ejemplo del versículo 7, que es el ejemplo del mismísimo apóstol Pablo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que él es un pecador, Pablo es un pecador perdonado por la gracia y la misericordia de Dios. Y en base a eso fue constituido predicador y apóstol. Vale, lo de apóstol fue algo único en la historia, muy específico y muy concreto. Pero lo de predicador no. Lo de predicador no. Ese es nuestro ejemplo, esa es nuestra lección hoy. Esta es la lección principal del pasaje de hoy. Pero cuidado, que no se me malinterprete. Estoy diciendo que todos tenemos que ser predicadores, que todos tenéis que venir aquí delante a hablar desde el púlpito de madera de delante. No, en absoluto. Es más, el texto que viene a continuación es uno de los textos más utilizados para hablar de, el final del capítulo 2 y el capítulo 3. Lo veremos si Dios lo permite más adelante. Pero eso es predicar en la iglesia. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de ser predicadores vivientes. Yo estoy hablando de dar a conocer que Jesucristo es el único camino posible. A ver si me explico bien. A ver si consigo explicar esto bien. Resumiendo todo el mensaje de hoy. El fragmento de hoy nos enseña que tenemos que ser personas de oración, que debemos orar por todas las personas sin excluir a nadie, incluso a esa gente que no nos cae bien, que tiene mucho poder, y orar especialmente por los gobernantes de este mundo a todos los niveles para que los cristianos podamos vivir nuestra fe tranquilamente, en paz, de manera
pública, y atención ahora, y ser así luz en un mundo lleno de oscuridad, que podamos vivir en paz y ser predicadores vivientes, entre comillas, en nuestro día a día, en nuestro camino a la vida eterna a través del Señor Jesucristo. El objetivo no es vivir en paz y punto. El objetivo no es estar tranquilos en nuestras casas, desayuno, comida, cena, la película. Ese no es el objetivo. Vivir en paz no es el objetivo. El objetivo es difundir el Evangelio del Señor. El objetivo de nuestras oraciones, el versículo 1 y 2 se explican con el 7, bueno, y con todo lo que está en medio. El objetivo de nuestras oraciones no es vivir en paz y tranquilidad, sino el objetivo de toda nuestra existencia es dar gloria a Dios y difundir el Evangelio del Señor. El objetivo no es la paz a secas. Además, Jesús dijo en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Claro que la paz no es el objetivo. Quiero leer este fragmento porque creo que es interesante. Mateo 10:34, leeré unos cuantos versículos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Estas son las palabras de Jesús. ¿En qué sentido van estas palabras? ¿Qué idea nos transmiten estas palabras? ¿Qué idea nos transmiten? Que toda la gloria es para Dios, que el Señor debe ser lo primero en tu vida. Por lo tanto, repito lo que he dicho antes, el objetivo de esas oraciones por los gobernantes no es vivir en paz y tranquilidad a secas, sino que más bien el objetivo de esas oraciones y de toda nuestra vida en este mundo es dar gloria a Dios y difundir el Evangelio del Señor. Eso es lo primero, eso es lo primordial, eso es lo esencial. Por lo tanto, ¿con qué idea nos vamos a ir a casa? Pues con lo que acabo de decir. ¿Es Dios lo primero en tu vida? Eso es lo que acabo de decir. ¿Es Dios lo primero en tu vida? Desde que te levantas de la cama por la mañana hasta que te acuestas por la noche, ¿tú das gloria a Dios en todo momento, en todo lo que haces? Y lo voy a decir de otra manera, puesto que en este país aún tenemos bastante libertad para vivir nuestra vida cristiana libremente, ¿tú eres luz del Evangelio ahí donde tú estás? ¿Eres predicador viviente con tu ejemplo, con tu vida? Dicho de otra manera, ¿tú das testimonio con tu estilo de vida, con tu lenguaje, con tus acciones, de que Jesucristo es el único mediador, el único camino, la única posibilidad de obtener el perdón de pecados y salvación eterna? ¿Tu vida da esa impresión en tu día a día? Y ya está, ya quedan 2-3 minutos y ya termino. Esto es todo. Esto es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy en el fondo es el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Si tú aún no eres creyente o no estás muy seguro, muy segura, pues piensa en esto, porque tu pecado te aleja de Dios, te separa de Dios, y debes arrepentirte de tus pecados personales para recibir la salvación del Señor Jesucristo. Y si tú eres creyente, que seas una persona de oración, que ores, que oremos por todo tipo de personas, que oremos por todas las personas, que es lo que nos dice el texto. Porque esto es agradable a los ojos de Dios. ¿Tú eres una persona de oración? ¿Oras poco? ¿Oras mucho? Podrías orar un poquito más, ¿no? Un poquito más. Un poquito más, todos los días. Pues venga, adelante, hazlo. Versículo 1. Exhorto ante todo
a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Veis que hay, el versículo 1, no he entrado en esto porque es un poco complejo, pero veis que son 4 tipos de oraciones, pero bueno, oración en todos los sentidos, y lo resumo así, no voy a entrar en detalle. Y también que seamos agradecidos, que oremos para que nos dejen vivir en paz y que así podamos, porque el objetivo es ese, ser mejor luz en este mundo, no tener que vivir nuestra fe secretamente, sino poder vivirla abiertamente. Ese es el objetivo, poder ser mejor luz en este mundo. Que Dios nos ayude a ser mejores ejemplos vivientes del Evangelio, que se note quiénes somos, que llevemos frutos abundantes para el Señor, que la gente vea algo diferente en nosotros. Esa es la clave del pasaje de hoy, que la gente vea algo diferente en nosotros, que oremos con esta finalidad, que no es otra que la difusión del mensaje de salvación del Evangelio. Y quiero terminar con los versículos 5 y 6 de nuevo, porque son el corazón del mensaje, son el corazón del Evangelio y son lo más importante, con mucha diferencia de todo lo que he dicho esta tarde. Quedaos por favor con los versículos 5 y 6, porque son la esencia de toda esta predicación de esta tarde. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Amén.